La historia de Noé como nunca se ha contado. Introducción, cuando el cielo miró a la tierra con dolor. Había una vez un tiempo en la historia de la humanidad cuando el corazón de Dios se llenó de una tristeza tan profunda que las Escrituras nos dicen que se arrepintió de haber creado al hombre. No era un arrepentimiento como el nuestro, lleno de error y reconocimiento de equivocación, sino el dolor divino de un padre que ve a sus hijos caminar hacia la destrucción por sus propias decisiones. Imagínate por un momento ese mundo antiguo. Un mundo donde la belleza de la creación original aún resonaba en cada amanecer, donde los ríos corrían cristalinos y las montañas se alzaban majestuosas hacia el cielo. Pero algo había cambiado. El corazón humano, que una vez latía en armonía con el ritmo del universo, ahora marchaba al compás de la violencia, la corrupción y el egoísmo. Génesis 6:5 nos relata con palabras que atraviesan el tiempo como una espada, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estas palabras no describen simplemente actos aislados de maldad, sino una condición del corazón humano que se había vuelto completamente hacia las tinieblas. En medio de este panorama desolador, cuando pareciera que toda esperanza estaba perdida, cuando la justicia de Dios demandaba una respuesta al clamor de la tierra empapada en sangre inocente, aparece un hombre que brillaría como una estrella en la noche más oscura de la historia, Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas palabras sencillas encierran uno de los misterios más hermosos y esperanzadores de toda la Escritura. En un mundo corrompido, había un hombre que caminaba diferente. No era perfecto, como veremos más adelante en su historia, pero era justo, íntegro, y caminaba con Dios. Hoy, mientras contemplamos esta historia milenaria, nos encontramos en un momento de la historia humana donde muchos ven paralelismos inquietantes. Vivimos en una época donde la violencia llena nuestras pantallas, donde la corrupción parece estar en cada institución, donde el corazón humano a menudo parece inclinado hacia el mal. Y quizás, como aquellos antiguos contemporáneos de Noé, necesitamos escuchar de nuevo esta historia, no como un cuento infantil de un barco lleno de animales, sino como el relato profundo de la justicia divina, la misericordia infinita y la esperanza que brilla aún en los momentos más oscuros. Capítulo 1. El llamado divino en medio del caos. La voz de Dios llegó a Noé no como un susurro suave, sino como una revelación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la creación. El fin de todo ser viviente ha llegado delante de mí, le dijo el Señor, según nos relata Génesis 6:13, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagina la conmoción que estas palabras debieron causar en el corazón de este hombre justo. Noé no vivía aislado del mundo, conocía a sus vecinos, había visto crecer a sus hijos en esta sociedad corrompida, había sido testigo de la degradación gradual que había llevado a la humanidad hasta este punto sin retorno. Y ahora, de repente, recibía la noticia más devastadora que oídos humanos pudieran escuchar: el fin del mundo tal como lo conocía estaba cerca. Pero junto con el anuncio del juicio venía una instrucción específica y extraordinaria: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios no solo anunciaba destrucción, proporcionaba salvación. En medio del juicio más severo de la historia humana, la misericordia divina brillaba como un faro en la tormenta. Las dimensiones que Dios proporcionó para el arca no eran casuales. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Cada medida había sido calculada por la sabiduría infinita para cumplir su propósito. Cuando traducimos estas medidas antiguas a nuestro sistema moderno, hablamos de una embarcación de aproximadamente 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Una estructura masiva que requeriría no solo fe extraordinaria para construir, sino también recursos, tiempo y una determinación que solo podía venir de una convicción profunda en la palabra de Dios. Pero quizás lo más remarcable de este llamado divino no fueron las dimensiones físicas del arca, sino la naturaleza del llamado mismo. Dios estaba pidiendo a Noé que actuara en fe pura. No había precedente histórico para lo que se le pedía hacer. No había manuales de construcción naval, no había expertos en preservación de especies animales, no había meteorólogos que pudieran confirmar la predicción de una lluvia que duraría 40 días y 40 noches. Todo lo que Noé tenía era la palabra de Dios y la fe para creerla. En nuestros días, cuando enfrentamos llamados divinos que parecen imposibles o irracionales según los estándares del mundo, la historia de Noé nos recuerda que Dios a menudo nos pide que actuemos en fe antes de que podamos ver el resultado final.
Nos invita a confiar en su carácter cuando no podemos entender sus caminos. Reflexiona por un momento en tu propia vida. ¿Ha habido ocasiones cuando Dios te ha pedido que hagas algo que parecía imposible o sin sentido para quienes te rodeaban? ¿Has escuchado su voz llamándote a un propósito que trasciende tu comprensión actual? La historia de Noé nos enseña que obedecer a Dios, aun cuando no entendemos completamente sus planes, es siempre el camino hacia la bendición y el cumplimiento de su propósito eterno. Capítulo 2. La construcción de la fe. La construcción del arca no fue simplemente un proyecto de ingeniería, fue un acto de adoración extendido a lo largo de décadas. Según la tradición y el cálculo de los eruditos bíblicos, este proceso pudo haber tomado entre 50 y 100 años. Imagina la perseverancia que esto requería. Día tras día, año tras año, Noé y su familia trabajaban en esta estructura masiva, mientras el mundo a su alrededor continuaba en sus caminos de maldad, probablemente burlándose de este hombre que construía un barco en tierra seca. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla colocada era una declaración de confianza en la palabra de Dios. Cada día que Noé se levantaba y continuaba trabajando en el arca, a pesar de no ver nubes de lluvia en el horizonte, estaba proclamando al mundo que creía en un Dios que cumple sus promesas, sin importar cuán imposibles parezcan a los ojos humanos. La madera de gofer, aunque su identificación exacta permanece incierta para los botánicos modernos, era claramente una madera resistente y duradera, elegida por la sabiduría divina para resistir las aguas del diluvio universal. Pero más allá del aspecto técnico, hay una lección espiritual profunda aquí. Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Él no nos da instrucciones vagas y luego nos abandona a nuestra suerte. Cada aspecto de la construcción del arca había sido cuidadosamente planificado en la mente eterna de Dios. La brea que debía cubrir el arca por dentro y por fuera servía para impermeabilizar la embarcación, pero también nos habla del cuidado total de Dios por aquellos que confían en Él. No habría rendijas por donde pudiera entrar la destrucción. La protección divina sería completa. Durante estos largos años de construcción, Noé también funcionaba como predicador de justicia, según nos dice la segunda epístola de Pedro 2:5. Mientras trabajaba en el arca, proclamaba el mensaje de Dios a su generación. Era una predicación única en la historia. Cada día de trabajo en el arca era un sermón silencioso sobre el juicio venidero y la oportunidad de salvación que aún estaba disponible. Pero la respuesta de la gente fue la indiferencia y la burla. En un mundo obsesionado con los placeres inmediatos y ciegos a las realidades espirituales, el mensaje de Noé parecía irrelevante y absurdo. Esto nos recuerda las palabras de Jesús sobre los días de Noé, cuando dijo que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, sin darse cuenta de que el fin se acercaba. En nuestra época actual, enfrentamos un desafío similar. Vivimos en un mundo que a menudo ve el mensaje del Evangelio como obsoleto o irrelevante. La idea del juicio divino se considera primitiva y la necesidad de salvación se rechaza como innecesaria. Pero la historia de Noé nos recuerda que la realidad espiritual no cambia por las opiniones humanas. El juicio de Dios es real, su salvación es necesaria, y su gracia está disponible para todos los que, como Noé, deciden creer y obedecer. Durante estos años de construcción, la fe de Noé fue probada de maneras que solo podemos imaginar. La presión social, las dudas naturales que cualquier ser humano experimentaría, la enormidad de la tarea, todo esto debió haber pesado sobre sus hombros. Pero él perseveró, sostenido por la convicción de que Dios es fiel a su palabra. Capítulo 3. La llamada de los animales y la providencia divina. Uno de los aspectos más extraordinarios de la historia de Noé es la reunión de los animales. Génesis 7, 2 y 3 nos dice que de todo animal limpio debía tomar 7 parejas, el macho y su hembra, y de los animales que no eran limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Imagina por un momento la complejidad logística de esta operación. Animales de todos los continentes, desde las junglas más remotas hasta los desiertos más áridos, desde las montañas más altas hasta las profundidades de los bosques más densos, todos dirigiéndose hacia un lugar específico en respuesta al llamado divino. No fue Noé quien salió a capturar estos animales. No organizó expediciones de caza o construyó trampas elaboradas. La escritura es clara, los animales vinieron a él. Y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, nos dice Génesis 7, 15. Este detalle no es meramente poético, es una demostración poderosa de la soberanía de Dios sobre toda su creación.
El mismo Dios que habla a las estrellas y ellas obedecen, que ordena a los vientos y ellos se calman, que da órdenes a los mares y respetan sus límites, este mismo Dios habló al reino animal, y cada especie respondió a su llamado. Podemos imaginar la procesión extraordinaria, leones caminando pacíficamente junto a gacelas, osos compartiendo el sendero con las ovejas, serpientes venenosas viajando sin hacer daño, pájaros volando en formaciones ordenadas hacia el mismo destino. Era como si toda la creación animal hubiera retornado temporalmente al estado edénico donde la paz reinaba entre todas las especies. Esta armonía sobrenatural no era solo práctica para el propósito del momento, era también una señal profética del reino venidero donde, según nos promete Isaías 11, 6-9, el lobo habitará con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Para Noé y su familia, presenciar esta migración milagrosa debió haber sido una confirmación extraordinaria de que realmente estaban participando en un plan divino. Cada día que nuevas especies llegaban al arca era una nueva demostración del poder y la fidelidad de Dios. Pero también consideremos el impacto psicológico y espiritual de esta responsabilidad. Noé no solo estaba salvando a su familia, se le había confiado la preservación de toda la vida animal del planeta. En sus manos estaba el futuro de la creación. Esta responsabilidad debió haber sido tanto emocionante como abrumadora. Aquí vemos un principio fundamental del carácter de Dios. Él confía a los seres humanos responsabilidades que van más allá de sus propias vidas. Noé no estaba simplemente salvando su propia piel, estaba sirviendo como custodio de la vida misma. Esto nos habla de la dignidad que Dios otorga a la humanidad y del propósito eterno que tenemos en sus planes. En nuestras vidas contemporáneas, aunque quizás no seamos llamados a preservar especies animales en un arca, sí somos llamados a ser custodios de las bendiciones que Dios nos ha confiado. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros talentos, nuestros recursos, todos estos son, en cierto sentido, especies que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado para preservar y proteger para las generaciones futuras. La obediencia de los animales al llamado divino también nos enseña sobre la importancia de la sensibilidad espiritual. Los animales, sin razonamiento complejo, respondieron instintivamente al llamado de su creador. A veces nosotros, con toda nuestra capacidad intelectual, nos complicamos tanto analizando y cuestionando que perdemos la simplicidad de la obediencia inmediata. Capítulo 4. La familia de la fe. Dentro del arca no solo había animales, había una familia. La familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. 8 personas en total que representarían la totalidad de la humanidad superviviente después del diluvio. Esta familia no era perfecta, como veremos más adelante en la narrativa bíblica. Después del diluvio, enfrentarían sus propios desafíos y fallas humanas. Pero en este momento crítico de la historia, estaban unidos en obediencia al llamado de Dios y en confianza en la palabra divina. Imagina las conversaciones familiares durante los años de construcción del arca. Los hijos de Noé crecieron escuchando sobre el juicio venidero y la salvación proporcionada por Dios. Participaron activamente en la construcción de su propia salvación. Las nueras de Noé dejaron sus propias familias de origen para unirse a esta empresa extraordinaria de fe. No sabemos si hubo momentos de duda o desacuerdo dentro de la familia. La Escritura no nos proporciona esos detalles íntimos, pero conociendo la naturaleza humana, podemos asumir que hubo momentos cuando la fe fue desafiada, cuando las preguntas surgieron, cuando la enormidad de la tarea parecía imposible. Pero lo que sí sabemos es que permanecieron unidos. En un mundo donde las familias se desintegraban por la violencia y la corrupción, la familia de Noé se mantuvo cohesionada por su fe común y su propósito compartido. Esta unidad familiar no era simplemente conveniente, era esencial para la supervivencia de la raza humana. Dios había elegido preservar a la humanidad a través del vehículo de una familia comprometida con su voluntad. Esto nos habla del valor que Dios pone en la institución familiar y del papel crucial que las familias juegan en sus planes eternos. La esposa de Noé, aunque no se menciona su nombre en las Escrituras, merece reconocimiento especial. Ella compartió la visión de su esposo, apoyó su misión y ayudó a criar hijos que estuvieran dispuestos a participar en el plan de salvación divino. Su fe silenciosa pero firme fue fundamental para el éxito de toda la empresa. Los hijos de Noé también representan algo hermoso, la transmisión de la fe de una generación a la siguiente. No heredaron simplemente riquezas materiales de su padre, heredaron una relación con Dios y una comprensión de su carácter y sus caminos. En nuestras familias contemporáneas, enfrentamos el mismo desafío y la misma oportunidad.
¿Estamos transmitiendo a nuestros hijos no solo ventajas materiales, sino también una fe auténtica? ¿Están nuestros hogares funcionando como arcas espirituales donde se preservan y nutren los valores eternos? Las nueras de Noé también nos enseñan algo valioso sobre la elección. Ellas podrían haber regresado a sus familias de origen cuando las cosas se pusieron difíciles. Podrían haber buscado la seguridad de lo conocido en lugar de aventurarse en lo desconocido con esta familia que tenía una fe tan radical. Pero eligieron quedarse, eligieron creer, eligieron ser parte del plan de salvación de Dios. Esta elección nos recuerda que la fe no es solo una herencia automática, es también una decisión personal que cada individuo debe hacer. Podemos nacer en familias creyentes, pero eventualmente debemos hacer nuestra propia elección de seguir a Dios. Capítulo 5. Las aguas del juicio y la misericordia. El día finalmente llegó. Génesis 7:11 nos proporciona la fecha exacta, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La precisión de esta fecha no es casual. Dios quería que las generaciones futuras supieran que este no fue un evento mítico o alegórico, sino un acontecimiento histórico real que marcó para siempre el curso de la historia humana. Cuando comenzó la lluvia, después de décadas de construcción y predicación, después de años de espera y preparación, imagina el impacto emocional en Noé y su familia. Por un lado, debió haber sido una validación tremenda de su fe. Finalmente, el mundo podía ver que Noé no había estado loco todos estos años. Su fe había sido justificada de la manera más dramática posible. Pero por otro lado, debió haber sido devastador. Esta lluvia significaba la muerte de todos sus vecinos, de todas las personas que habían conocido a lo largo de sus vidas, de toda la civilización que había existido hasta ese momento. El triunfo de la fe se mezclaba con el dolor del juicio. Las fuentes del grande abismo siendo rotas sugiere que no fue solo lluvia desde arriba, sino también agua surgiendo desde las profundidades de la tierra. Era como si toda la estructura hídrica del planeta hubiera sido alterada para cumplir el propósito divino del juicio universal. Durante 40 días y 40 noches llovió, pero las aguas continuaron creciendo hasta que fueron cubiertos todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, según Génesis 7:19. La devastación fue total y global. No hubo refugio posible excepto el que Dios había proporcionado en el arca. Dentro del arca, la familia de Noé experimentaba algo que ninguna familia había experimentado antes y ninguna familia experimentaría después, eran los únicos seres humanos vivos en el planeta. La responsabilidad y la soledad de esa posición debió haber sido abrumadora. Pero no estaban realmente solos. Génesis 7:16 nos dice algo hermoso, y Jehová le cerró la puerta. Dios mismo había sellado el arca. No dependían de su propia capacidad para mantenerse a salvo, estaban bajo la protección directa y personal del Todopoderoso. Esta imagen de Dios cerrando la puerta del arca es una de las metáforas más poderosas de seguridad en toda la Escritura. Una vez que Dios cierra una puerta para protegernos, nada en el universo puede abrirla para hacernos daño. La misma mano que había desatado el juicio sobre el mundo había asegurado la salvación para aquellos que habían confiado en su palabra. Durante los días que siguieron, mientras las aguas cubrían toda la tierra, el arca flotaba como una isla de vida en un océano de muerte. Era una imagen profética de la iglesia navegando a través de los juicios de este mundo, protegida por la gracia divina mientras el mundo a su alrededor experimenta las consecuencias de rechazar a Dios. Dentro del arca, la vida continuaba. Los animales necesitaban ser alimentados y cuidados. Este no era un viaje de placer, era trabajo constante y dedicación continua. Pero era trabajo con propósito, trabajo que tenía significado eterno. La experiencia del diluvio nos enseña que el juicio de Dios es real y serio, pero también que su misericordia es más grande que su juicio. El mismo Dios que trajo destrucción había proporcionado salvación. El mismo Dios que cerró las fuentes del abismo las había abierto. Estaba completamente en control de toda la situación. Para nosotros hoy, esta historia nos recuerda que vivimos en un mundo que aún está bajo el juicio divino por el pecado, pero que Dios ha proporcionado un arca de salvación en Jesucristo. Como Noé, somos llamados a entrar en esa salvación y a invitar a otros a unirse a nosotros antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 6. La espera y la prueba de la paciencia. Después de los 40 días de lluvia, las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Génesis 8:4 nos dice que en el mes séptimo, a los 17 días del mes, reposó el arca sobre los montes de Ararat.
pero pasarían muchos más meses antes de que pudieran salir del arca. Esta larga espera dentro del arca debió haber sido una de las pruebas más difíciles de fe que Noé y su familia enfrentaron. Después de la emoción y el terror de los primeros días del diluvio, después de ver cumplida la palabra de Dios de manera tan dramática, ahora tenían que ejercitar una virtud diferente, la paciencia. Imagina la claustrofobia de estar encerrados en este espacio, por muy grande que fuera, con toda su familia y cientos de especies animales durante más de un año. Los olores, los sonidos, la falta de privacidad, la incertidumbre sobre cuándo terminaría todo esto, debieron haber puesto a prueba cada reserva de paciencia y fe que poseían. Pero había algo hermoso en esta espera forzada. Era un tiempo de dependencia total en Dios. No podían salir a buscar comida, dependían de las provisiones que habían almacenado según las instrucciones divinas. No podían recibir noticias del exterior, vivían completamente en fe, esperando que Dios les indicara cuándo era seguro salir. La primera señal de esperanza vino cuando las aguas comenzaron a decrecer. Génesis 8:5 nos dice que en el 10º mes, el primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Imagina la emoción de ver tierra firme por primera vez en meses. Debió haber sido como ver un milagro. Pero aún Noé no salió inmediatamente. Esperó. Y cuando finalmente decidió probar las condiciones exteriores, lo hizo de manera sabia y prudente. Primero envió un cuervo, que salía y regresaba hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Luego envió una paloma, pero ella regresó porque no halló donde sentar la planta de su pie. Después de esperar 7 días más, volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. ¿Qué momento debe haber sido ese? La hoja de olivo no era solo evidencia de que las aguas habían bajado, era evidencia de que la vida vegetal estaba renaciendo en la tierra. Esperó otros 7 días y envió la paloma una vez más. Esta vez no regresó, indicando que había encontrado un lugar adecuado para anidar. La tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. Pero incluso entonces, Noé no salió del arca hasta que Dios se lo ordenó específicamente. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, le dijo Dios en Génesis 8:16. Esta paciencia de Noé nos enseña una lección crucial sobre la vida espiritual. A menudo queremos adelantarnos a los tiempos de Dios. Vemos señales de que las cosas están mejorando y queremos salir corriendo hacia nuevas oportunidades. Pero la sabiduría divina a menudo requiere que esperemos hasta que Él nos dé la señal clara de proceder. La espera en el arca también fue un tiempo de formación. La familia de Noé salió del arca diferente a como había entrado. Habían experimentado el cuidado soberano de Dios de una manera que nadie más en la historia humana había experimentado. Habían visto su juicio y su misericordia en acción. Habían aprendido a depender completamente de Él para cada necesidad. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos nuestros propios periodos de arca, tiempos cuando nos sentimos encerrados, limitados, esperando que Dios nos libere hacia nuevas oportunidades. Estos tiempos pueden sentirse como castigo, pero en realidad son a menudo periodos de preparación y formación espiritual. La historia de Noé nos enseña que estos tiempos de espera no son desperdiciados si los vivimos en fe y dependencia de Dios. Son oportunidades para crecer en paciencia, para profundizar nuestra relación con Él, y para prepararnos para las responsabilidades que vendrán cuando finalmente sea tiempo de salir del arca. Capítulo 7. Tierra nueva, corazón nuevo. Cuando finalmente salieron del arca, Noé y su familia se encontraron en un mundo completamente transformado. La geografía había cambiado. Los paisajes familiares habían desaparecido. Era literalmente un nuevo mundo, lavado limpio del mal que lo había corrompido. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue edificar un altar a Jehová. Génesis 8:20 nos dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Después de meses de cuidar cuidadosamente estas especies para preservar la vida en la tierra, sacrificar algunos de estos preciosos animales representaba un acto de adoración y gratitud profundo. El holocausto de Noé no era solo un ritual, era una declaración teológica. Reconocía que su salvación no había venido por su propia justicia o esfuerzo, sino por la gracia y misericordia de Dios. Era una confesión de que toda la vida le pertenece a Dios y que el primer uso de la nueva tierra debía ser para honrar al que había hecho posible su preservación. La respuesta de Dios a este sacrificio fue inmediata y profunda.
Génesis 8, 21 nos dice que percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Aquí encontramos una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio universal. Esta promesa no se basaba en una mejora fundamental del corazón humano, porque Dios reconoce honestamente que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La promesa se basaba en el carácter misericordioso de Dios mismo. Esta promesa divina establece un principio fundamental que resuena a través de toda la Biblia: la esperanza de la humanidad no radica en nuestra capacidad de perfeccionarnos a nosotros mismos, sino en la gracia inagotable de Dios. El diluvio había demostrado que aún eliminando toda la maldad del mundo excepto una familia justa, el problema del pecado humano persiste. La solución final no sería otro diluvio, sino la provisión de un Salvador. Dios también estableció ritmos naturales que proporcionarían estabilidad y esperanza para las generaciones futuras. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, prometió en Génesis 8, 22. Esta promesa de constancia en la naturaleza puede parecer simple, pero es profundamente significativa. En un mundo que había experimentado una catástrofe global de proporciones inimaginables, Dios estaba asegurando que ciertos aspectos de la vida serían predecibles y confiables. Las estaciones seguirían su curso, los ciclos agrícolas continuarían, el día y la noche mantendrían su alternancia regular. Para Noé y su familia, que enfrentaban la tarea abrumadora de repoblar toda la tierra, estas promesas debieron haber proporcionado confort y esperanza tremendos. No tendrían que vivir en terror constante de otra catástrofe global. Podían planificar para el futuro, plantar cultivos esperando cosecharlos, tener hijos confiando en que habría un mundo estable para ellos. En nuestras vidas contemporáneas, cuando enfrentamos incertidumbres globales, cambio climático, inestabilidad económica y social, estas antiguas promesas de Dios siguen proporcionando ancla y esperanza. Nos recuerdan que detrás de todos los cambios y turbulencias de la historia humana, hay un Dios soberano que mantiene ciertos aspectos de la creación funcionando con regularidad y dependibilidad. La experiencia de Noé al entrar en esta tierra nueva también nos habla proféticamente de la experiencia de todos los creyentes. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, entramos en una nueva tierra espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasan, y todas las cosas se hacen nuevas. Como Noé, nuestro primer impulso debe ser la adoración y la gratitud hacia el que hizo posible nuestra salvación. Capítulo 8. El arco iris del pacto eterno. Después del sacrificio de Noé y las promesas iniciales de Dios, vino uno de los momentos más hermosos y significativos de toda la narrativa: el establecimiento del pacto del arco iris. Génesis 9, 11 al 17 nos relata este momento extraordinario cuando Dios no solo hizo promesas, sino que las selló con una señal visible que permanecería para todas las generaciones. Estableceré mi pacto con vosotros, declaró Dios, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero no se detuvo ahí. Dios añadió: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Imagina el momento cuando apareció el primer arco iris después del diluvio. Noé y su familia, que habían vivido bajo cielos grises y tormentosos durante tanto tiempo, de repente vieron este arco de colores brillantes extenderse a través del cielo. No era solo un fenómeno meteorológico hermoso, era una comunicación directa de Dios, una carta de amor escrita en luz y color a través de las nubes. El arco iris se convirtió en mucho más que una curiosidad atmosférica. Era un recordatorio perpetuo del carácter de Dios y sus promesas inmutables. Cada vez que las nubes se juntaran y amenazaran tormenta, cada vez que la lluvia cayera y los corazones humanos se llenaran de temor recordando el diluvio, aparecería el arco iris para recordar que Dios había prometido que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta señal del pacto. Dios dijo: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Aquí vemos algo asombroso. Dios dice que Él se acordará de su pacto cuando vea el arco iris. No es que Dios necesite recordatorios, sino que está usando lenguaje humano para comunicar la seriedad y permanencia de su compromiso.
Es como si dijera, he puesto esta señal en el cielo para que cada vez que la vea, reafirme mi determinación de mantener esta promesa. El arco iris también nos enseña sobre la naturaleza de los pactos divinos. No dependen de nuestra fidelidad o comportamiento. Noé no tuvo que firmar nada, no tuvo que hacer promesas de reciprocidad, no tuvo que cumplir condiciones continuas. Dios hizo este pacto unilateralmente, basado en su propia naturaleza misericordiosa. Esto es profundamente esperanzador para nosotros hoy. En un mundo donde los contratos se rompen, donde las promesas humanas a menudo fallan, donde la confianza es traicionada regularmente, tenemos un Dios que hace pactos inquebrantables. Sus promesas no dependen de nuestro comportamiento perfecto, sino de su carácter perfecto. El arco iris también tiene significado simbólico rico. Los colores del espectro solar que se despliegan en el arco iris nos hablan de la diversidad y belleza de la creación de Dios. Así como todos los colores se unen para formar la luz blanca, toda la diversidad de la creación encuentra su unidad en su Creador. La forma del arco también es significativa. Un arco es una estructura que conecta dos puntos, y el arco iris conecta cielo y tierra, recordándonos que Dios está interesado en tender puentes entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino y lo humano. Para las generaciones que vinieron después de Noé, el arco iris se convirtió en un catecismo visual. Los padres podían señalar al cielo después de cada tormenta y enseñar a sus hijos sobre la fidelidad de Dios, sobre sus promesas, sobre su naturaleza misericordiosa que prefiere la preservación a la destrucción. En nuestros días, cada vez que vemos un arco iris, somos invitados a recordar no solo la historia de Noé, sino todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo a lo largo de la historia. Nos recuerda que servimos a un Dios que cumple sus palabras, que mantiene sus pactos y que su misericordia prevalece sobre su juicio. Reflexión final, viviendo en la esperanza del arco iris. Mientras contemplamos esta historia extraordinaria de Noé, el arca, el diluvio y el arco iris, no estamos simplemente revisando eventos históricos antiguos. Estamos explorando verdades eternas sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad que permanecen tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. La historia de Noé nos enseña que Dios toma el pecado en serio. No puede simplemente ignorar la maldad o pretender que no existe. Su justicia demanda una respuesta al mal. Pero la misma historia nos enseña que su misericordia es aún más grande que su justicia. Incluso en el acto de juicio más severo de la historia humana, Él proporcionó un camino de salvación. Vemos en Noé el patrón de fe que Dios honra, fe que confía en su palabra aun cuando las circunstancias parecen contradecirla, fe que obedece aun cuando la obediencia parece irracional a los ojos del mundo, fe que persevera a través de largos periodos de espera y prueba. La construcción del arca nos enseña que Dios a menudo nos llama a prepararnos para su obra mucho antes de que veamos sus resultados. Nos invita a invertir años de nuestra vida en proyectos que pueden parecer imposibles o innecesarios, confiando en que Él sabe lo que está haciendo. La reunión de los animales nos recuerda que Dios es soberano sobre toda su creación y que puede usar medios sobrenaturales para cumplir sus propósitos. También nos enseña que a menudo somos llamados a ser custodios de bendiciones que van más allá de nuestras propias vidas. El tiempo en el arca nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la dependencia total en Dios durante los periodos de aislamiento y espera. Estos tiempos no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual y la preparación para futuras responsabilidades. El sacrificio de Noé al salir del arca nos recuerda que la adoración debe ser nuestra primera respuesta a la salvación de Dios. La gratitud expresada en actos concretos de devoción debe caracterizar nuestras vidas. Y el arco iris nos asegura que servimos a un Dios que hace pactos eternos basados en su propio carácter inmutable, no en nuestro desempeño variable. Pero quizás la lección más importante de la historia de Noé para nuestros días es que vivimos en un tiempo de gracia. Como en los días antes del diluvio, Dios está siendo paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice 2 de Pedro 3, 9. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es, ¿escucharemos la voz de Dios como la escuchó Noé? ¿Responderemos en fe y obediencia a su llamado? ¿Entraremos en el arca de salvación que Él ha proporcionado? Para aquellos que ya han respondido a ese llamado, la historia de Noé nos desafía a vivir vidas de impacto eterno. Como Noé, somos llamados a ser predicadores de justicia en un mundo que a menudo prefiere la comodidad del pecado a la incomodidad de la obediencia. Somos llamados a construir arcas espirituales en nuestras familias, comunidades e iglesias donde la vida espiritual pueda ser preservada y nutrida. También somos llamados a confiar en las promesas de Dios, especialmente en tiempos de turbulencia y incertidumbre.
Cuando las tormentas de la vida azotan y las aguas de la adversidad parecen abrumarnos, podemos recordar que estamos en el arca de su gracia, protegidos por su amor, y que Él ha prometido llevarnos seguros a través de cada tormenta. Y cuando vemos el arco iris después de la lluvia, somos invitados a recordar que nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios cuya misericordia se renueva cada mañana y cuya fidelidad alcanza hasta las nubes. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por la historia de Noé que nos has preservado en tu palabra. Te agradecemos porque en esta historia antigua vemos tu carácter eterno, tu justicia que no puede tolerar el mal, tu misericordia que siempre busca salvar, tu fidelidad que cumple cada promesa. Te pedimos que nos des la fe de Noé para confiar en tu palabra aun cuando el mundo a nuestro alrededor la rechace. Danos la perseverancia para continuar construyendo las arcas espirituales que nos has llamado a construir, aun cuando el trabajo sea largo y la oposición sea intensa. Ayúdanos a ser custodios fieles de las bendiciones que has puesto bajo nuestro cuidado. Como Noé cuidó de los animales, ayúdanos a cuidar de nuestras familias, nuestras comunidades y todos los recursos que nos has confiado. En tiempos de espera y aislamiento, enséñanos a crecer en paciencia y dependencia de ti. Recordamos que tu tiempo es perfecto y que tú sabes exactamente cuándo es momento de movernos hacia nuevas oportunidades. Te agradecemos por el arco iris de tu gracia que brilla sobre nuestras vidas cada día. Cada vez que veamos las señales de tu fidelidad en la creación, que nuestros corazones se llenen de gratitud y adoración. Padre, sabemos que esta historia de Noé apunta hacia una salvación aún mayor que has proporcionado en Jesucristo. Como Noé halló gracia ante tus ojos, ayúdanos a vivir en la gracia que has derramado sobre nosotros a través de tu Hijo. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor y fidelidad. Que aquellos que nos rodean vean en nosotros la esperanza que tenemos en ti. Y que, como Noé, seamos instrumentos en tus manos para la preservación y el avance de tu reino en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestra arca de salvación, nuestro refugio en la tormenta y la garantía de todas tus promesas. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos mientras caminamos en la esperanza del arco iris de su gracia eterna.